Vamos a empezar en Mateo 28. Estamos hablando de la misión de la iglesia. Versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y después y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos. Padre, te buscamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Siempre, Señor, tenemos necesidad de ti. Ni podemos respirar sin tu fidelidad, sin el poder y vida de tu Espíritu. ¿Cuánto más ahora, Señor, te necesitamos? Para hablar a tu pueblo, para hablar de tu Hijo. Oh, Señor. Sin tu ayuda, sin tu fidelidad, sin tus promesas, no tenemos esperanza. Yo te pido, Señor, ayúdanos hoy, Señor, que esta conferencia tenga un impacto eterno, Señor, más que palabras. Que por medio de tu Espíritu, Señor, por medio de tu palabra, transfórmanos, Señor. Que salgamos, Señor, esta noche de este lugar diferentes. Y, oh Señor, hay tanta confusión en el mundo en el día de hoy. Aún entre los cristianos, los evangélicos, Señor, que hoy día la confusión se desaparezca, Señor, y que todos vean que tenemos una comisión que tenemos que cumplir. Y que como tu iglesia somos los únicos que pueden cumplir esta comisión. Ayúdanos, Señor, a no extraviarnos de tus propósitos. Que tu nombre, Señor, sea grande entre las naciones, pues grande es tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la misión de la iglesia? 5 veces en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos, nosotros recibimos una comisión directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que voy a hacer hoy día es, vamos a considerar estos 5 textos, y de estos textos vamos a formar una pequeña teología sistemática con respecto a la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Primeramente vamos a ver la autoridad de la misión de la iglesia. La autoridad. En Juan 20:21,
Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. La comisión que tenemos en el Evangelio de Juan, con la autoridad de Dios mismo, Cristo comisionó, envió la iglesia. Y Él dice algo muy importante aquí, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, yo los envío. ¿Con qué propósito envió el Padre al Hijo? Para cumplir una obra redentora. ¿Qué propósito tiene la iglesia? La misma obra redentora. Por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte en la cruz, por medio de la resurrección y la exaltación de Cristo, Él ha cumplido todo lo necesario para redimir a su pueblo. Ahora nosotros tenemos la tarea singular de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Y solo la iglesia tiene la capacidad de llevar el mensaje más importante que existe a todas las naciones, a todos los pueblos, a cada criatura. En el día de hoy hay muchos en el mundo evangélico que se han extraviado. Tienen otro mensaje ahora, otras tareas. Pero nosotros, si vamos a ser fieles como la iglesia de Cristo, tenemos que fijarnos en una sola cosa: el Evangelio. Y la predicación del Evangelio a cada criatura. También en Mateo 28, 18, tenemos otro texto con respecto a la autoridad de la iglesia. Mateo 28, 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hay algo muy importante aquí, no debemos pasarlo por alto. Para salir con la autoridad de Cristo, tenemos que salir bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué significa? Tenemos que llevar a cabo nuestra misión conforme a lo que está escrito. No tenemos la responsabilidad de inventar nuevas estrategias. Solamente tenemos la responsabilidad en el temor del Señor, tenemos la responsabilidad de hacer cumplir lo que está escrito. No solamente debemos enseñar lo que la Biblia dice, sino debemos llevar a cabo la gran comisión solo por medio de lo que está escrito. Si vamos un ratito a 1 Timoteo capítulo 3, el texto que el hermano leyó. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Es uno de los textos más importantes en las Escrituras. ¿Te das cuenta? Porque como dije ayer, el epicentro de la Reforma era la doctrina de sola Escritura. Y este texto está enseñando la doctrina de sola Escritura. Lo que dice, mira lo que dice. Pero en caso que me tarde, Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cómo podemos saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo podemos saber? Con certeza, sabiendo que en el día final vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tener certeza que de verdad estamos cumpliendo la voluntad de Dios dentro de la iglesia y con la misión de la iglesia? Solo por medio de lo que está escrito.
De nuevo, no me importa si hables todo el día acerca de la inspiración de las Escrituras. Si tú no practicas la suficiencia de las Escrituras, todo lo que dices es vano. Es vano. Por eso, quizás la oración más importante para nosotros en el día de hoy es: Señor, aumenta mi temor de ti, para que hagan nada, ninguna cosa en tu iglesia, a menos que esté de acuerdo con las Escrituras. Las Escrituras. No es tu iglesia. Si tú vienes a mi casa y comienzas a mandar a mi esposa conforme a tu voluntad, tú vas a salir muy rápido de mi casa, directamente al hospital. Dice: mi esposa. De la misma forma, ¿cómo debemos cuidar la iglesia? Por medio de lo que está escrito. Solamente por medio de lo que está escrito. No tienes ninguna autoridad si no se basa en lo que está escrito. Que el Señor aumente nuestro temor de Él. Tú dices: pero yo temo al Señor. La evidencia es cómo tratas las Escrituras. ¿Tú temes al Señor? ¿Tú temes al Señor? A ver. Quiero ver tu sometimiento a lo que está escrito. Para salir en su autoridad, tenemos que salir bajo su autoridad. No solamente con doctrina bíblica, sino prácticas bíblicas. La autoridad de la misión de la iglesia. Ahora la esfera o alcance de la misión de la iglesia. Todo el mundo. Todo el mundo. Mateo 28, 18. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Lucas 24, 47. Predicar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 1, 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En los últimos meses hay bastante confusión, ¿no? Bastante confusión. Y a veces personas me escriben, me critican. Pablo, ¿por qué no te involucres en lo que está pasando aquí en nuestra nación? Porque estoy pensando en la comisión que tengo, la gran comisión. Hay más que 2.8 mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio. 2.8 mil millones de personas fuera del alcance del Evangelio. Voy a leer algo que escribí acá. En este momento hay más que 7 mil millones de personas viviendo en este planeta. En el año 2025 se calcula que la población será más que 8 mil millones. De la población actual, menos que 8% se considera evangélicos. Y hemos visto en los últimos días que hay muchos evangélicos que no son cristianos. Actualmente la población del mundo puede ser dividida en aproximadamente 17 mil grupos de personas, de las cuales 7 mil grupos o 2.8 mil millones de personas no son alcanzados. Hay también aproximadamente 7 mil idiomas y mucho más dialectos en el mundo. De estos idiomas, más que 2,000 no tienen las Escrituras.
Jóvenes, jóvenes, todo el día en el internet, jóvenes, todo el día jugando juegos de videos. Jóvenes, solo pensando en cómo puedes realizar tus sueños, al infierno con tus sueños. ¿Dónde están los hombres? No sé cuántos años más que tengo. John MacArthur no va a vivir para siempre. Tampoco Henry Tolopilo, o Suhel Michelin, o Conrad Mbewe, o Justin Peters. ¿Cuántos soldados ya han ido? RC Sproul, otros. $2.8 mil millones de personas. Las naciones se levantan, pero el momento que se levantan están rumbo a destrucción. Son temporales, son cosas temporales, pero el reino de nuestro Señor es eterno, incorruptible. Si vas a pelear, peleamos por el reino. ¿Y mi pueblo? Yo soy medio croata. Mi pueblo no es solamente croata, inglés, africano, las Filipinas, Asia, Vietnam, Camboya, mis hermanos en la cárcel del norte de Corea. Ese es mi pueblo. Las tribus de Sudamérica es mi pueblo. Todos los que invoquen al nombre del Señor es mi pueblo. Y si voy a pelear por mi pueblo y por mi rey y por un reino eterno. Todo el mundo, el alcance. Nuestra misión es alcanzar todo el mundo, pero no solamente todo el mundo. En Marcos capítulo 16, 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo conozco muchos hombres que quieren predicar en campañas evangelísticas muy grandes con auditorios llenos de miles de personas, pero no conozco a muchas personas que quieren testificar en la calle a una sola persona, a una criatura. Yo conozco muchas personas que están dispuestos a viajar por todo el mundo predicando el evangelio en las selvas más remotas, pero no tienen la buena voluntad de cruzar la calle para predicar a sus vecinos. Ahora el mensaje de la misión de la iglesia, Marcos 16, 15, predicar el evangelio. Tenemos una definición más amplia en Lucas 24, 46 a 47. Y les dijo, así está escrito que Cristo pareciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. La Gran Comisión es principalmente una obra teológica, de verdad. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, la verdad de Dios, a todas las naciones, a todas las criaturas. Por eso,
Nosotros debemos mandar al campo misionero nuestros mejores teólogos. Debemos mandar a la Gran Comisión solo los expertos en el Evangelio de Cristo. Pablo escribió en 2 Corintios 8:18 acerca de un hombre, no menciona su nombre, pero le da el mejor cumplido posible. Pablo escribió, hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio sea divulgado por todas las iglesias. Joven, estás pensando en ser pastor, estás pensando en ser misionero. ¿Qué debes hacer? Gastar tu vida estudiando, profundizando el Evangelio de Cristo. Hace años yo fui a una conferencia muy grande de misiones. Principalmente era una conferencia para jóvenes con respecto a misiones. Fue horrible. Los grandes expertos en misiones predicando acerca de la grandeza de la necesidad, que era una necesidad urgente, que todos los jóvenes deben dejar sus cosas y ir al campo misionero. Y después los jóvenes estaban viniendo a mí, después de las prédicas, diciendo, Pastor Pablo, estamos listos, dispuestos a ir. Y yo estaba rogándoles, por favor, no se vayan. No se vayan. ¿Por qué? Bueno, algunas preguntas. ¿Puedes defender la Trinidad? Voy a darte 5 minutos. ¿Puedes defender la Trinidad? No. ¿Ok? ¿Puedes explicarme tú? ¿Puedes explicarme la doctrina de propiciación? No. ¿Cuáles son las calificaciones de un anciano? Bueno, pastor, no sabemos. ¿Cuál es la responsabilidad en la iglesia local de entrenar ancianos y diáconos? Bueno, no sabemos. ¿Y cómo es que vas a administrar disciplina en la iglesia? No sabemos. Hermanos, cuando la Biblia habla de ancianos en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, yo he escuchado evangelistas diciendo, yo no tengo que tener estas calificaciones porque soy evangelista y no soy anciano. Hermano, en 1 Timoteo y Tito 1, Pablo está simplemente diciendo esto. El anciano debe ser un cristiano maduro. Y aquí es una descripción de un cristiano maduro. Entonces, estas calificaciones también se requiere de todos los ministros de Cristo. Pero voy a ser administrador, entonces tienes que tener las calificaciones de un diácono. Pero yo tengo el deseo. Bueno, yo tengo el deseo de ser doctor. Ahorita, con un cuchillo. Ven. Quiero practicar. ¿Voluntario? No, hermanos. 2 cosas en 1 Timoteo capítulo 3. Uno tiene que tener el deseo, pero luego tiene que calificar. ¿Y quién va a determinar si califica? No un seminario. Los ancianos que estudian su vida y no solamente su doctrina, sino su carácter. Como dije, el epicentro de la Gran Comisión es la iglesia local. Y los líderes de la Gran Comisión son los ancianos. La meta de la misión de la iglesia, Mateo 28, 19, 20, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leer. La palabra discípulo se traduce
del nombre griego matetes, que denota un aprendiz o alumno. Un discípulo es una persona que siempre está aprendiendo por medio de instrucción e imitación con el fin de ser como su maestro. Un discípulo de Cristo es una persona quien, habiendo sido justificada por medio de fe, ahora está buscando ser como Cristo por medio de asimilar su enseñanza e imitar su persona. Mateo 10:25 leemos, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. ¿Qué es un discípulo? En el libro de Juan se presentan 3 características de un discípulo de Cristo. El discípulo permanece en la palabra, resultando en santificación. Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que había creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos ver aquí que estudiar la palabra de Dios es más que una tarea académica. Debe ser una tarea transformadora. Y cuando predicamos y enseñamos, no es solamente para informar, sino para transformar. Permanecen en la palabra. ¿Para qué? Para que crezcan en la santificación. Segundo, el discípulo ama la iglesia. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Una de las evidencias más grandes del cristianismo verdadero es amor por la iglesia, por los hermanos. Leyendo los historiadores romanos y griegos, es algo interesante. Nunca puedes encontrar un texto que dice, que habla de los cristianos y sus milagros. Pero sí puedes encontrar diferentes escritos hablando de los cristianos y su amor, los unos por los otros. De hecho, el Imperio Romano y los otros hombres seculares estaban mirando la iglesia y pensando, caramba, ¿qué está pasando acá? Porque el Imperio Romano se consistía de varios grupos que se odiaban. Se odiaban, pero en la iglesia, los grupos que se odiaban se amaban. Y los historiadores estaban escribiendo, es algo increíble. De nuevo, una de las evidencias más grandes que eres cristiano es que amas la iglesia, que amas a los hermanos en la iglesia. Y estás dispuesto a morir por los demás. Tercero, el discípulo vive en unión y comunión con Cristo, resultando en fruto. Juan 15, 7-8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Las 2 disciplinas principales del creyente. Estudiar la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios. Saturarse en la palabra de Dios. Y una vida de oración. Una vida de oración.